Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos sean al tercer día del Congreso de Química Biológica titulado Explorando la diversidad de la química biológica. Bueno, el día de ayer aprendimos un poco sobre la biotecnología relacionada al mejoramiento de cultivos, sobre la vigilancia y monitoreo de microorganismos y las alternativas para los plásticos derivados del petróleo. Y también aprendimos sobre las células madre y su tratamiento aplicado a enfermedades como el coronavirus acá en Guatemala. El día de hoy exploraremos temas como la biotecnología microbiana para la producción de biocombustibles, genética forense y gestión de riesgos en la industria farmacéutica. Todos estos temas enfocados en un químico biólogo para que nosotros nos podamos integrar y desarrollar más dentro de esas áreas. Les recordamos que al final de nuestra última conferencia haremos el giveaway que tenemos con la página de Chucherías Científicas 502 para que todos los participantes pues se puedan quedar, ¿verdad? Para quedarse al giveaway. Y sin nada más que agregar, esperamos que se disfruten de estas ponencias y agradecemos su presencia. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos. Damos inicio entonces a la primera conferencia del último día del Congreso titulada Aceite microbiano para la producción de biodiesel con el ponente Dr. Daniel Rivaldi. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, obtuvo su especialización en biotecnología industrial por la National Advanced Industrial Science and Technology de Japón en el 2001. En el 2008 obtuvo su maestría en biotecnología industrial por parte de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Obtuvo un doctorado en ciencias de biotecnología industrial por la Universidad de Sao Paulo, Brasil en el 2012 y el postdoctorado en el Departamento de Ingeniería Química también en la Universidad de Sao Paulo en Brasil en el 2015. Realizó trabajos de investigación en la Universidad de Lisboa y Laboratorio Nacional de Energía y Geología de Portugal en el 2010 y 2012. Es gestor biotecnológico en el Programa de Apoyo al Desarrollo de las Biotecnologías en el Mercosur desde 2017. Además, es investigador del Departamento de Aplicaciones Industriales, docente de las carreras de Ingeniería Química, Ingeniería de Alimentos e Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay. Además, trabaja en el aprovechamiento biotecnológico de residuos y subproductos de la agroindustria, con énfasis en hidrólisis de biomasa, aprovechamiento de glicerol de biodiesel, fermentación, biodegradación de compuestos y obtención de bioproductos. Sin más que agregar, bienvenido y puede dar inicio a su ponencia, doctor. Buenas tardes a todos, un gusto. Quisiera saber si se ve a pantalla completa la presentación. Sí, se ve muy bien. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Bien, agradezco primeramente a la Organización de Estudiantes de Química Biológica por la invitación para participar de el 7º Congreso de Química Biológica 2021, explorando la diversidad de la química biológica. Hoy hablaremos rápidamente sobre lo que es lípidos microbianos para la producción de biodiesel, no tanto hablar con detalles sobre la producción de biodiesel, pero sí vamos a explorar un poco más sobre la producción propiamente de lípidos y cómo puede ser aprovechado ese lípido para obtener no solamente combustible, sino que también otros tipos de productos, especialmente productos de orden alimenticio. El tema que vamos a abordar, básicamente vamos a tratar como contenido una breve introducción sobre lo que es biodiesel propiamente dicho. También hablaremos sobre las materias primas que son utilizadas para la producción de biodiesel y hablaremos un poco rápidamente de lo que es catalizador, qué tipos de catalizadores se pueden utilizar. También tocaremos el tema de aceite microbiano, single cell oil propiamente dicho, y cómo ese single cell oil puede ser producido por hongos filamentosos. ¿Sí? Y también cómo se puede hacer la producción directa de biodiesel a partir de la biomasa conteniendo los aceites. O sea, son algunos de los trabajos que nosotros hemos realizado en conjunto en la Universidad de São Paulo y ahora también estamos trabajando con la producción de aceite microbiano en Asunción, en Paraguay. Bien,
Básicamente, ¿qué buscamos en el desarrollo y cómo realizamos ese desarrollo de nuestros países o nuestros pueblos? Últimamente se habla mucho sobre lo que es economía marrón y economía verde. Esa economía marrón básicamente se concentra en el crecimiento económico sin importar justamente qué tipo o forma de alcanzar ese crecimiento económico. Normalmente está basada en el uso de energías fósiles y una extracción acelerada de recursos naturales y que generan, lógicamente, contaminación. Y no hay un correcto destino de los residuos, no son reutilizados. Eso en el concepto de lo que es economía marrón propiamente. Muchos de nuestros países, infelizmente, continúan en este tipo de desarrollo y no están buscando esa economía verde que tanto anhelamos. Esa economía verde básicamente busca ese crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales, el uso de energías renovables, la reutilización y el aprovechamiento de los residuos que se generan de forma urbana o en los residuos agroindustriales. Entonces, debemos balancear y escoger cuál es el tipo de economía que queremos buscar y generalmente hoy en día gran número de países se inclinan lógicamente a la economía verde con el objetivo de preservar el medio ambiente. O sea, vamos para ello. Y para cumplir justamente parte de eso, existe justamente la necesidad de uso de energía mucho más limpia. Y eso acelera justamente el mercado global de biocombustibles. Entre ese mercado, justamente, el biodiesel llamó la atención hace mucho tiempo a diferentes investigadores para que realicen diferentes tipos de estudios. Muchos de los estudios de la producción de biodiesel se concentra básicamente en la producción de diferentes tipos de catalizadores, buscando justamente el mayor rendimiento de la producción de biodiesel. ¿Pero qué es básicamente el biodiesel? Biodieseles son ésteres etílicos o metílicos obtenidos a partir de aceite o grasa animal en presencia de un catalizador, generalmente un catalizador básico. ¿Cuál es la importancia de la utilización de biodiesel y de estos biocombustibles propiamente dichos? Es una estrategia de desarrollo económico-social. ¿Por qué? Porque eso incentiva justamente la producción de mayor cantidad de materias primas que pueden generar o producir aceites. ¿Sí? Eso genera a su vez empleo y se busca con la producción de biodiesel la reducción de la contaminación ambiental. Esto aquí debemos ponerlo entre comillas justamente porque mucho se cuestiona el uso de terrenos y áreas que son destinadas o que deberían ser destinadas a la producción de alimentos para la producción de aceite que va a ser utilizado, por ejemplo, en la producción de biodiesel. Entonces, durante ese cultivo puede utilizarse justamente una serie de defensivos agrícolas que pueden afectar y contaminar el medio ambiente. Entonces, eso hay que tomarlo un poco complejo. Bien, rápidamente aquí la reacción global de producción de biodiesel es la que estamos viendo aquí, ¿sí? Donde tenemos como materia prima triglicéridos encontrados en aceites y grasas, principalmente grasa animal, y utilizamos alcohol. Este alcohol puede ser un metanol o puede ser un etanol como materia prima. Y siempre esa reacción global, esa reacción se realiza en presencia de catalizadores. Los catalizadores que normalmente se utilizan en la industria hoy en día son catalizadores básicos, a base de hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, y se generan como productos justamente ésteres de etilo o de metilo, considerando el tipo de etanol, perdón, de alcohol que puede ser utilizado en la reacción. Como subproducto tenemos el glicerol. Este glicerol, si bien puede ser tratado, purificado y destilado, por ejemplo, puede servir como materia prima para la industria farmacéutica y la industria alimentaria. Sin embargo, existen varias industrias, especialmente las pequeñas y medianas industrias, que no tienen capacidad de purificación de ese glicerol y consecuentemente mucho de ese glicerol queda a merced en el medio ambiente y los tratamientos de efluentes conteniendo glicerol son costosos. Consecuentemente, mucha cantidad de glicerol está siendo descartada en el medio ambiente. El glicerol puede ser utilizado justamente como sustrato también para procesos fermentativos.
Bien, dentro del proceso de obtención o las reacciones que se tienen en cuenta en la producción de biodiesel, existen lógicamente reacciones intermedias, ¿sí? En donde triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos reaccionan con el alcohol y en presencia del catalizador para formar diferentes tipos de compuestos, ¿sí? Que al final rinden ésteres como producto global. ¿Qué materias primas pueden ser utilizadas justamente para la producción de biodiesel? Todo el mundo sabe que podemos utilizar grasa animal o aceites vegetales. Aquí tenemos una lista de productos o de aceites o materias primas que pueden ser utilizados. Puede ser utilizado el coco, ¿sí? El aceite de coco, aceite de palma, aceite de babasú, de chatrofa, un aceite de andiroba y Acrocomia aculeata, ¿sí? Que aquí en Paraguay nosotros denominamos de embocayá, que es un fruto que está ampliamente distribuido en territorio nacional y que se pueden obtener aceites tanto de la pulpa como también de la almendra de la Acrocomia aculeata. Normalmente el cultivo de estas plantas que generan estos frutos tiene un costo elevado, ¿verdad? Y muchos de estos pueden ser incluso utilizados como alimentos, como el caso de la Acrocomia aculeata, el coco, por ejemplo, que pueden servir como alimento y no utilizarse justamente como materia prima para la producción de combustible. No obstante, hoy en día se utilizan estas materias primas principalmente en gran parte del mundo, principalmente en la región centroamericana y sudamericana. El problema que se tiene con los aceites vegetales es justamente que este aceite presenta una acidez variable. ¿Esa acidez variable qué significa? Que puedo alcanzar acidez superior al 5%, ¿sí? En el aceite, y consecuentemente esa elevada cantidad de ácido graso libre, en presencia de los catalizadores básicos puede formar justamente jabones y eso no es recomendable. Entonces esa acidez variable de esa materia prima afecta justamente nuestros rendimientos en producción de biodiesel. Se da la formación de jabón en presencia de ese catalizador básico y se requieren, por sobre todo, buscar alternativas de catalizadores ácidos heterogéneos. Son catalizadores que están formados por poliácidos y esos ácidos están impregnados sobre por ejemplo, un soporte inerte o bien sobre sílica o bien sobre alúmina para poder realizar la producción de biodiesel sin la formación de jabón. Y lógicamente todo esto puede aumentar los costos de producción cuando yo tengo una materia prima que no es ideal para mi producción o para la producción de biodiesel. Entonces, esa materia prima, esos aceites vegetales sufren descomposición. Al sufrir descomposición, alteran su perfil y se forman ácidos grasos libres. Y consecuentemente esos ácidos grasos libres reaccionan con los catalizadores para formar sustancias, jabones, ¿sí? Sales que no son convenientes para el proceso de biodiesel. Entonces para ello se requiere justamente buscar una alternativa de materia prima, ¿sí? ¿Existe alguna materia prima alternativa que podamos utilizar? Una materia prima que requiera de una pequeña área de producción, ¿sí? A diferencia de los grandes cultivos, por ejemplo, de soja, girasol o otro tipo de vegetal. Una materia prima que pueda ser generada en un bajo tiempo, un menor tiempo en comparación con los cultivos. Esta no sea afectada por el clima, que sin fertilizantes y sin defensivos agrícolas, con un mayor rendimiento y mayor productividad y lógicamente un menor costo. ¿Dónde podemos encontrar eso? Eso podemos encontrar básicamente en la síntesis de aceites microbianos o single cell. Bien, ¿qué es single cell oil o qué son los aceites microbianos propiamente? Son aceites extraídos de microorganismos laginosos, bacterias, algas, levaduras o hongos filamentosos, que forman justamente triglicéridos y cuyo perfil de ácidos grasos es similar a muchos de los aceites vegetales y grasa animal. Y ese perfil de ácidos grasos presentes es muy importante justamente a la hora de fabricar biocombustibles. En el caso de los aceites microbianos generalmente contienen alto contenido de de ácido oleico. Y el ácido oleico es justamente uno de los ácidos grasos más importantes a la hora de producir biodiesel a partir de aceite.
¿Está bien? Entonces, puedo utilizar bacterias, puedo utilizar algas, levaduras, hongos filamentosos como materia prima, o sea, como agente para la producción de aceites microbianos. Hoy básicamente vamos a hablar de la producción de aceites a partir de hongos filamentosos, pero como aquí se menciona, se pueden utilizar diferentes tipos de sustancias, perdón, de agentes microbianos. ¿Dónde podemos encontrar esos lípidos? Esos lípidos, ustedes saben, son parte o forman parte de la estructura de la membrana, o también existen lípidos de reserva, ¿sí?, dentro del citosol en las células. Los microorganismos oleaginosos son aquellos microorganismos que pueden acumular mayor cantidad de 20, o sea, mayor al 20% en peso de aceites dentro de sus células, ¿sí? Generalmente esa acumulación se da en la fase exponencial de crecimiento y en el inicio de la fase estacionaria. Y continúa en función justamente de la cantidad de carbono o de sustrato que yo tengo presente en ese medio de cultivo. Generalmente esa acumulación del 20% o más en aceite microbiano depende justamente de una serie de estrés o un estrés metabólico que yo genero en el microorganismo para que él pueda acumular esa cantidad de aceite microbiano. Entonces podemos obtener o acumular aceite microbiano en microorganismos autotróficos, mixotróficos, ¿sí? Autotróficos como las algas, que requieren de energía solar y fijación de CO2, y también los mixotróficos que además de la luz requieren también de algunas sustancias orgánicas para su crecimiento y acumulación de aceites en su interior. Por otro lado, los microorganismos heterotróficos, como ustedes saben, en el caso de hongos filamentosos como Mucor, Sopus, Penicillium, y en el caso de las levaduras Lipomyces, Rhodotubula y Pichia, se da también esa acumulación de aceite en el interior de la célula en función del tipo de sustrato, ¿sí? Puede ser un sustrato puro como glucosa, fructosa o xilosa, o bien también a partir de residuos agroindustriales, como por ejemplo la melaza. Puede utilizar incluso aceites residuales como sustrato, y también diferentes tipos de efluentes pueden servir como sustrato para el crecimiento de estos microorganismos heterotróficos, consecuentemente para la acumulación de aceite. Bien, ¿cuáles son las ventajas justamente de la utilización de estos microorganismos oleaginosos? La ventaja principal quizás es que estos microorganismos oleaginosos, y principalmente los microorganismos heterotróficos, es que ellos pueden utilizar cualquier tipo de sustrato, cualquier tipo de fuente de carbono, porque pueden sintetizar enzimas para su asimilación y degradación. Entonces podemos utilizar diferentes tipos de residuos, y esos residuos lógicamente tienen un costo muy bajo, que hace muy atractiva la producción de aceite microbiano a partir de microorganismos. Se da justamente la síntesis de productos de ácidos grasos, o sea, los ácidos grasos que yo puedo obtener de la producción de aceite microbiano me pueden servir también para diferentes tipos de aplicaciones, no solamente para la producción de biocombustibles, sino que puedo tener ácido linolénico, ácidos grasos como por ejemplo linolénico, que generan o que pueden ser aprovechados para la industria farmacéutica o la industria de alimentos también. Una ventaja de estos microorganismos también es justamente que pueden o se tienen la capacidad de ser manipulados, ¿sí? Pueden ser manipulados esos microorganismos. Justamente con eso se pueden obtener mayores rendimientos en la producción de aceite. Entonces, no solamente eso, o sea, además de que podemos utilizar, por ejemplo, un área mucho menor, ¿sí?, utilizando tanques de fermentaciones de volumen elevado en un área menor, y podemos producir altas cantidades de aceite, ¿verdad?, por metro cuadrado. O sea, incluso puede ser comparable con la misma cantidad que se puede generar en una hectárea de plantación de soja, por ejemplo, pero yo lo puedo hacer eso en un espacio mucho más reducido en función de mi proceso fermentativo que yo puedo utilizar. Bien, ¿cuáles son las condiciones para la acumulación justamente de aceite microbiano? O sea, varios autores mencionan
Diferentes fuentes de minerales mencionan sobre la cantidad de fósforo, pero generalmente la limitación en nitrógeno, ¿sí?, y la elevada concentración de carbono en el medio de cultivo estimula la acumulación de lípidos en el interior de las células. Eso en el caso de microorganismos heterotróficos principales. Entonces, por ejemplo, tenemos la fuente de carbono, oxígeno que ingresa dentro de la célula y fuentes de nitrógeno que van a formar lógicamente biomasa, van a formar carbohidratos que van a acumulándose dentro, en el interior de la célula, y también se van acumulando lípidos. Estos lípidos de reserva energética justamente son utilizados en caso de que falte o que no exista o haya un agotamiento de las fuentes de carbono en el medio donde se encuentra ese microorganismo. Pero generalmente, como mencionamos anteriormente, cuando la relación carbono-nitrógeno está entre 20 y 130, generalmente mayor a 50 es recomendable, se puede acumular gran cantidad de lípidos en los microorganismos. ¿Está bien? Eso lógicamente va a depender también del metabolismo microbiano y de la especie que estamos utilizando para ese cultivo. ¿Está bien? Entonces, exceso de sustrato y limitación de nitrógeno es una condición que hace más eficiente justamente la lipogénesis, o sea, la acumulación de aceite microbiano. Bien, ¿cuáles son las etapas para esa acumulación? Justamente hablamos de que necesitamos una elevada cantidad de carbono, ¿sí?, y una baja concentración de nitrógeno en el medio para que se dé esa acumulación de aceite microbiano. Se da lógicamente el crecimiento y la multiplicación de las células. En un principio se utiliza esa fuente de carbono para su crecimiento y posteriormente, cuando se da el agotamiento de la fuente de nitrógeno, las células reducen su velocidad y paran de dividirse. Esas células que convierten el carbono en fuentes de energía y van acumulando en forma de lípidos, aumentan generalmente su volumen, ¿sí?, hacen que la célula se expanda propiamente dicha hasta un punto específico, y posteriormente esas células alcanzan un límite de tamaño en donde para básicamente la acumulación de aceite microbiano. Eso lógicamente también depende de cuánto de carbono tengo en el medio. Bien, aquí vemos rápidamente un gráfico que muestra justamente el perfil de crecimiento y acumulación de lípidos en diferentes microorganismos. Microbianos, vean aquí, tenemos por un lado la fuente de nitrógeno y la fuente de carbono, en este caso glucosa, y por este lado tenemos la curva de biomasa, que también nos puede indicar la curva de lípidos. Esto que estamos viendo en azul es justamente el crecimiento de esas de microorganismos, que va a depender lógicamente de qué tipo de microorganismos. Generalmente las levaduras tienen un crecimiento mucho más rápido, de 75 horas aproximadamente ya consigo acumular una cierta cantidad de lípidos, ¿sí? Y el crecimiento generalmente es relativamente lento, en el sentido de que cuando tengo mucha cantidad de sustrato también eso afecta el crecimiento, la formación de biomasa. Generalmente antes de las 30 o 36 horas se da el decrecimiento o el consumo total del nitrógeno, y consecuentemente comienza a darse el crecimiento, perdón, la formación y acumulación de lípidos en el interior de la célula. Entonces, tengo glucosa, ¿sí? Esa glucosa sirvió justamente para la formación de células, pero después de un determinado tiempo, cuando ya se llega a la fase final, de la fase exponencial de crecimiento, comienza a aumentar la acumulación de lípidos en el interior de la célula. Esto aquí es un perfil que van a encontrar en diferentes tipos de microorganismos. Y en el caso de hongos filamentosos, por ejemplo, ese crecimiento es mucho más lento. Generalmente lleva más de 5 días para que yo pueda tener una cantidad importante de aceite microbiano acumulado. En ese caso, en ese sentido, la levadura sería mucho más interesante que un hongo filamentoso. Sin embargo, esos
hongos filamentosos pueden sí justamente ser modificados para que acumulen mayor cantidad de aceite. Esto aquí es una vía metabólica que ustedes ya conocen de la acumulación de aceites microbianos en algas, microorganismos autotróficos. No vamos a hablar mucho en detalle con esto porque me interesa más hablar con ustedes sobre microorganismos heterotróficos, que es lo que nosotros trabajamos principalmente. Bien, en la vía metabólica de acumulación de aceite en algas tenemos el ciclo de Calvin, que ustedes conocen, y justamente a través de ese ciclo de Calvin hay una acumulación de CO2, de carbono, una fijación de carbono en el interior de la alga, y consecuentemente se da la formación de 2-fosfoglicerato, fosfonolpiruvato, hasta alcanzar piruvato. A partir del piruvato, o el microorganismo en este caso, da lugar a la formación de acetil-CoA, malonil-CoA, y ese acetil-CoA finalmente va a combinarse para formar triacilgliceroles o lípidos que ya sean lípidos de membrana o lípidos que van a ser acumulados en el interior de la célula. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos principalmente en algas, microorganismos autotróficos. Lógicamente, para esto necesitamos energía solar, y energía que permita justamente la acumulación de aceite microbiano para que esa alga pueda crecer y realizar su metabolismo. No necesito solamente energía solar, puedo utilizar también energía artificial o luz artificial en los laboratorios para generar esos aceites microbianos, esos lípidos. Bien, aquí ustedes pueden apreciar una lista de diferentes tipos de algas, ¿sí? Y de forma general podemos decir que el contenido de aceite que puede acumularse en cada una de estas especies varía considerablemente en función, lógicamente, de la condición del medio de cultivo, y este puede llegar hasta 75%, por ejemplo, en el Botryococcus, ¿sí? También podemos encontrar valores como hasta 68% en el Nanochloroxis, ¿sí? O la Nanochloroxis. Y así sucesivamente vemos que esos rangos son muy amplios. O sea, va a depender lógicamente de la variedad de la especie, ¿verdad?, para que pueda o no acumular más cantidad de aceite microbiano y lógicamente de la condición en la que yo estoy desarrollando ese proceso. Una microalga ideal, ¿cuál sería? O sea, la microalga ideal sería aquella que justamente pueda, o que sea robusta, que sea estable y resistente a infecciones, tenga un alto rendimiento en la conversión de la luz en la fijación de CO2 en el interior de la célula. Unas células grandes con membranas delgadas, ¿por qué? Para que facilite justamente la extracción del producto de interés, en ese caso el aceite microbiano. Cuanto mayor es la célula, más frágil es esa membrana, yo consigo realizar un downstream mucho más fácil, ¿sí?, a menos costo. Este microorganismo, este microorganismo ideal, o esta alga ideal, debe ser insensible justamente a las altas concentraciones de oxígeno, porque si no, el proceso de acumulación y crecimiento cesa. Esas células deben ser capaces de crecer y producir lípidos al mismo tiempo. O sea, no esperar crecer y posteriormente acumular esos lípidos. Si se puede hacer eso en simultáneo, sería excelente. O sea, esa sería una microalga ideal. Que forme flóculos, esto es muy importante a la hora de separar esas células y realizar el proceso de rompimiento celular para la obtención de aceites. Pero lo que sería mucho más importante, quizás mucho más interesante, es que esa microalga ideal pueda justamente excretar al medio esos aceites de interés. Entonces facilitaría mucho más nuestro proceso. Como dice el título, es una microalga ideal. Eso es difícil de conseguir, pero se están realizando justamente una serie de modificaciones de estos organismos para que se pueda encontrar un equilibrio que facilite y que reduzca justamente los procesos industriales. Aquí vemos una especie de alga que está siendo modificada justamente y que ella acumula CO2, ¿sí?, va fijando CO2 para producir, no solamente producir lípidos, sino que también están modificando esta microalga
para la obtención de almidón, así como escuchan, almidón e hidrógeno a partir de esta alga. Entonces tendríamos, sí, probablemente en un futuro, la producción de estos productos, almidón, lípidos e hidrógeno, a partir de una microalga modelo o una microalga que está siendo modificada. ¿Bien? Entonces, se pueden utilizar diferentes especies de algas, microalgas, para la producción de aceite microbiano. Sin embargo, existe mucha dificultad aún para la separación de ese aceite en los procesos industriales. Aquí rápidamente vemos esa misma especie que está indicada anteriormente, que muestra justamente cuando el nitrógeno va desapareciendo del medio de cultivo. Y vean cómo tenemos aquí unas imágenes de microscopio, ¿sí? Con un colorante rojo Congo que se utiliza para justamente marcar la presencia de aceite microbiano en el interior de las células. Y vean que a medida que se va eliminando o disminuyendo el contenido de nitrógeno en el medio, se va acumulando también gran cantidad de aceites microbianos. ¿Bien? Bien, para los microorganismos heterotróficos podemos partir de diferentes tipos de sustratos. Podemos utilizar glucosa, podemos utilizar xilosa, fructosa y también podemos utilizar glicerol. En este caso hay un ejemplo que nosotros estamos trabajando hoy en día aquí en los laboratorios en la utilización de glicerol de biodiesel, ligeramente tratado o previamente tratado, para la obtención de células y a partir de eso, células levaduras, y obtener aceites microbianos propiamente. En el caso del glicerol tenemos varias vías metabólicas que pueden ser utilizadas para justamente producir piruvato, ¿sí? Y a partir del piruvato la formación de citrato y una serie de reacciones, producir acetil-CoA, malonil-CoA y acil-CoA, que justamente son intermediarios importantes para la acumulación de triglicéridos y formar los cuerpos lipídicos dentro de estos microorganismos heterotróficos, como levaduras y hongos filamentosos, por ejemplo. ¿Está bien? Bien, aquí tenemos una lista justamente de diferentes microorganismos que pueden ser utilizados. En este caso tenemos levaduras de este lado, Cryptococcus, Yarrovia, Candida, Rhodotórula, Lipomices, ¿sí? Y también tenemos, lógicamente, hongos filamentosos como Aspergillus, Mucor, ¿sí? Y Mortierella, que están siendo utilizados hoy en día justamente para la producción de aceite microbiano. ¿Cuáles son los sustratos que pueden ser utilizados? Puede utilizar glicerol de biodiesel, se utiliza viñasa o vinasa, que es el residuo de la destilación de etanol, ¿sí? Puede utilizar celulosa, xilosa, puede utilizar hidrolizado de paja de arroz, esto es muy interesante. Existe mucha biomasa lignocelulósica que puede ser utilizada hidrolizada por diferentes procesos. Y a partir de esa biomasa lignocelulósica se obtienen azúcares de celulosa o azúcares de hemicelulosa, ¿sí? Que pueden servir como sustrato para procesos fermentativos. También puede utilizar otros tipos de residuos o bien utilizar glucosa directamente como sustrato. En esta columna vemos justamente cuál es el rango de acumulación. Dijimos que microorganismos que pueden acumular mayor a 20% en peso de célula, de aceite microbiano, perdón, es considerado un microorganismo o un oleaginoso. Entonces vemos aquí que podemos alcanzar con esta Yarrovia hasta 73%, ¿sí? En lípidos en el interior. ¿Sí? También tenemos aquí en el caso de Aspergillus niger hasta 57%. ¿Sí? Y también en el caso de Mucor podemos llegar hasta 46% en algunos casos. Muchos de estos microorganismos están sufriendo justamente procesos de modificación genética para que puedan acumular mayor cantidad de lípidos, ¿sí? Entonces, la mayoría de los casos, estos rendimientos que vemos son de microorganismos que no fueron modificados, pero que pueden o que tienen una alternativa para aumentar esos rendimientos. Aquí vemos algunas imágenes del Cryptococcus curvatus, o Candida curvata, antiguamente se denominaba Candida curvata, donde se pueden ver las células y en el interior, esto que está mucho más resaltado y brillante,
corresponde justamente a los lípidos acumulados. Vean que ocupa gran cantidad, o sea, gran espacio del total de la masa de células que estamos viendo. Consecuentemente, estos microorganismos, estas levaduras pueden acumular gran cantidad de aceite. Vean aquí una imagen, ¿sí?, que facilita o da para observar con mayor facilidad justamente esa acumulación de aceite micro. Bien, en cuanto a levaduras oleaginosas, existen más de 600 especies identificadas, ¿sí? Pero entre esas 35 a 40 especies son las que pueden acumular gran cantidad de lípido, ¿sí? Generalmente los ácidos grasos que se forman son C16-1, C18-1, que es ácido oleico, y C18-2, ácido linoleico, y linolénico también, que son parte de los ácidos grasos que pueden acumularse dentro de las células. Otra forma de acumular, lógicamente, aceites o lípidos es en la forma de ácidos grasos libres, mono y diacilgliceroles, esteroles, por ejemplo, entre otros. Entonces, las levaduras son microorganismos muy interesantes para la producción de aceite microbiano, porque tienen principalmente un crecimiento mucho más rápido que otros microorganismos. Bien, ya en esta última parte hablaremos rápidamente de cuál es la experiencia que tenemos en realizar, obtener aceites microbianos a partir de hongos filamentosos, ¿sí? Y estos trabajos fueron realizados en Brasil, en parte de mi postdoctorado, y también algunos trabajos que estamos realizando en conjunto con ellos, con los brasileños, y que estamos realizando de forma independiente también aquí en Paraguay. Básicamente estamos trabajando con hongos filamentosos e iniciamos también algunos trabajos con levaduras utilizando glicerol de biodiesel como sustrato para la fermentación. Bien, aquí nada más es el título de un trabajo que hemos publicado, ¿verdad?, que justamente buscaba analizar la acumulación de aceite microbiano en mucosilinoides, ¿sí?, diferentes tipos de mucosilinoides. También analizamos la acumulación en Penicillium y en Rhizopus, solo que tuvimos mucho más resultados interesantes en el caso de la acumulación en mucor y en el caso de Penicillium. En este caso tenemos, por ejemplo, el medio, o sea, las células, ¿sí?, y los esporos de mucor silinoide, mucor hiemalis y Penicillium, por ejemplo, fueron inoculados en frascos de Erlenmeyer conteniendo diferentes concentraciones de glucosa, en este caso 20 gramos por litro, ¿sí?, para este experimento. Sulfato de amonio, ¿sí?, ácido glutámico, ácido nicotínico, un poco de tiamina, ¿sí?, y también extracto de levadura como parte o componente principal de ese medio de cultivo para los ensayos en laboratorio. Las condiciones de cultivo: necesito por lo menos 1 por 10 a las 6 esporas por mililitro de estos microorganismos para que pueda iniciar mi proceso de cultivo. Las temperaturas de crecimiento entre 26 y 30 grados Celsius. Encontramos que 28 grados era lo ideal para este caso, para estos microorganismos. El pH inicial de 4.5, una agitación de 250 RPM y un cultivo como mínimo de 96 horas para obtener una cantidad de aceite acumulado. Lo que están viendo aquí en la imagen es justamente ya la célula fue acumulando aceite en el interior, o sea, el medio conteniendo células que acumulan aceite en el interior y que también, lógicamente, como ustedes están viendo, el color amarillo no se debe necesariamente al aceite microbiano, sino también a la producción de beta-caroteno y otros colorantes que estos microorganismos pueden producir. Este es el aspecto después del cultivo de esos microorganismos en ese medio de glucosa, conteniendo glucosa, ¿sí? Y esas masas, vean aquí en el caso de los mucor, por ejemplo, y el Rhizopus, es una masa característica para organismos filamentosos en medios de cultivo. Ya en el caso del Penicillium, vean, se formaron biomasa en forma de esferas, ¿sí?, justamente. Y los rendimientos en aceite microbiano en el caso del Penicillium fueron relativamente bajos en comparación con el mucor silinoide que fue utilizado. Aquí el perfil de producción de biomasa y glucosa dentro de
esos microorganismos y vean que la acumulación de crecimiento microbiano se da justamente hasta las 96 horas y para un periodo superior a de 144 horas aproximadamente ya llego a un tope del microorganismo, ya no crece, pero sí continúa acumulando cierta cantidad de aceite microbiano. Vean aquí la curva de consumo de glucosa, ese consumo de glucosa en algunos microorganismos. Ya a las 96 horas vemos que se agota esa cantidad de glucosa. Entonces, consecuentemente, en ese periodo también ya se inicia el cese de la acumulación de aceite microbiano. Entonces, es una curva, perdón, una tabla que muestra justamente los parámetros bioquímicos del proceso de cultivo de estas especies que están ahí, de Mucor ciclinoide penicillium y de Mucor hiemalis. Y vemos que el rendimiento, ¿verdad?, de aceite microbiano para el caso de Mucor ciclinoides es de aproximadamente 28.12%. En el caso de Mucor hiemalis, encontramos que ese rendimiento fue inferior a 20%, 15.67%, y mucho menos aún se ha encontrado para el caso del penicillium. Entonces, en ese caso, el Mucor ciclinoides sí es un microorganismo oleaginoso que puede acumular esa cantidad de aceite microbiano en las condiciones de estudio, señor. Entonces, yo puedo, lógicamente, variar las condiciones. Quizás las condiciones de trabajo que tomamos, en este caso, no fueron favorables para el Mucor hiemalis, pero no quiere decir que estos microorganismos no puedan acumular mayor cantidad de aceite, especialmente en el caso de Mucor hiemalis, porque tenemos una acumulación de 15% en las condiciones de estudio de ese trabajo. Bien, rápidamente entonces vemos que se forman diferentes ácidos grasos, ¿sí? Muy importante es la formación de ácido láurico, ácido palmítico, el ácido oleico, linoleico, que son justamente ácidos grasos importantes a la hora de producir biodiesel. ¿Por qué? Porque justamente el perfil de ácidos grasos afecta la calidad del biodiesel, y si yo tengo, por ejemplo, mucha cantidad de aceites insaturados o ácidos grasos insaturados, eso puede afectar justamente el desempeño del biocombustible, en este caso del biodiesel, en los motores que puedan ser utilizados. Aquí están algunas de las características del biodiesel que fue generado utilizando justamente un catalizador alcalino, y vean que son propiedades de biodiesel que están más o menos o coinciden más o menos con las propiedades del biodiesel que se obtiene a partir de aceite vegetal. ¿Sí? En este caso, Ramos et al. Utilizaron aceite de jatropha, ¿sí?, como materia prima para la obtención de biodiesel, y vemos que el número de cetano, por ejemplo, es un valor muy próximo para el aceite vegetal y para el aceite obtenido a partir de Mucor ciclinoides. Entonces, existe una serie de parámetros que deben ser considerados a la hora de producción de estos aceites, y consecuentemente también cómo afecta este perfil a la producción de aceite y la calidad, perdón, del biodiesel. ¿Cómo se puede realizar la extracción y purificación? En los laboratorios nosotros realizamos diferentes tipos de extracciones con diferentes tipos de mezclas de solventes, y también utilizando solamente etanol. Y esos resultados están descritos en esta publicación que realizamos anteriormente. Yo puedo utilizar solventes, ¿verdad? En ese caso puedo utilizar cloroformo, metanol y agua como un medio para la extracción de esos solventes, perdón, de esos aceites, utilizando estos solventes, pero para eso debo romper las células. O sea, normalmente tengo que hacer un proceso de ruptura celular para que yo pueda utilizar y facilitar la extracción con estos solventes. Entonces existen diferentes composiciones, diferentes mezclas de solventes que puedo utilizar para la extracción de aceite de la biomasa, o bien utilizar directamente etanol anhidro o etanol hidratado para la extracción previa ruptura celular, que es lo que nosotros normalmente trabajamos también. Obtenemos biomasa y hacemos la extracción con etanol. Yo puedo ayudar este proceso, facilitar este proceso de extracción asistiendo con sonicación, o sea, usar
ultrasonido, puede utilizar vortex, puede utilizar microondas, como fue el caso también, utilizamos microondas, que permitió justamente la extracción de esos aceites microbianos de forma un poco más fácil que utilizar solvente. Entonces, utilizando etanol y microondas, evitamos utilizar esos solventes como cloroformo y metanol que son tóxicos. Aquí vemos rápidamente una imagen de del tipo de microondas que se utilizan, ¿sí? Y este microondas lógicamente regula la cantidad de onda que está emitiendo y se puede regular también la temperatura del recipiente que contiene a las biomasas para que justamente no se alteren, por ejemplo, los aceites que se están extrayendo. Aquí rápidamente vemos una imagen. Esta es una célula, o sea, células de Mucorales silinoides que no fueron tratadas o que no hubo un tratamiento con solvente ni con microondas, ¿sí? Y esto sí es ya una biomasa que fue tratada utilizando etanol y utilizando microondas en dos etapas de 30 minutos. Y da para distinguir, ¿sí?, que aquí la biomasa está rota, ¿sí? O sea, tenemos biomasa quebrada y a partir de ello fue extraído justamente el aceite. Entonces, el método de utilización de microondas justamente facilita la extracción de ese aceite microondas. Y con microondas justamente obtuvimos hasta 41% de lípidos totales contra 21% para el método o el solvente de Foltz, que usa cloroformo, metanol y agua, y Bly and Dyer también, con el cual obtuvimos un rendimiento bastante bajo, que es solamente el 7%. Entonces, la obtención de aceite microbiano con etanol en microondas nos dio un resultado favorable. Aquí vemos justamente un perfil de consumo de glucosa, acumulación de biomasa, ¿sí? Y esto que estamos viendo aquí justamente es el rendimiento, ¿verdad?, en lípidos de hasta 40-43% que puede ser obtenido dentro de un periodo de 120 horas con Mucorales silinoides en medio conteniendo glucosa. Esas características, como ya mencionamos, tenemos ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico, oleico, linoleico, gamma, linolénico, que son justamente aceites importantes. Y vean aquí que la cantidad de aceite de ácido graso, ácido oleico, fue de 39%, que es deseable para la producción de biodiesel. Ese aceite microbiano que se extrajo de la cándida, del Mucorales silinoides, justamente fue convertido en biodiesel utilizando una lipasa de cándida rugosa inmovilizada en una matriz inerte de PVC. Entonces vean aquí que en el caso de la yatrofa, comparando con el biodiesel de yatrofa, que es aceite vegetal, el biodiesel alcanza 96%, en el aceite de palma podemos llegar a 98%, y con el aceite microbiano llegamos a alcanzar un rendimiento de 93% en biodiesel o en ésteres etílicos. El problema es que para que yo pueda llamar biodiesel a ese combustible, él tiene que tener 96% de éster. En nuestro caso, con el aceite microbiano llegamos hasta 93% utilizando esa lipasa de cándida rugosa. Sin embargo, puede aumentar lógicamente ese rendimiento variando las condiciones de proceso. Por último, tenemos que podemos obtener también biodiesel a partir de la transesterificación directa del aceite microbiano en el interior de las células, sin romper esas células. Entonces, lo que se hizo en este trabajo básicamente fue utilizar diferentes fuentes de carbono, glucosa, fructosa, glicerol, almidón y xilosa, por ejemplo, y se realizó justamente la transesterificación utilizando etanol, ¿sí?, con la biomasa sin romper húmeda en un reactor a 200 grados por 4 horas utilizando un catalizador ácido resistente. Entonces, ese catalizador ácido justamente nos dio un rendimiento superior al 96% utilizando la biomasa entera, o sea, la biomasa sin realizar la ruptura celular. La cantidad de aceite microbiano que fueron obtenidos en los diferentes medios de cultivo conteniendo glucosa alcanzamos 43%. En el caso de la fructosa, 42%. Con el glicerol alcanzamos apenas 14%.
almidón 31%, sacarosa 41% y xilosa 35%. Lógicamente, estos valores pueden variar en función de la condición de crecimiento de ese microorganismo, ¿sí? O sea, variando las condiciones de temperatura, de agitación, por ejemplo, y la relación carbono-nitrógeno. En cuanto a la formación de ésteres, o sea, de biodiesel, vemos que los rendimientos estaban entre 98.1%, 97.2% para fructosa, o sea, aceite obtenido a partir de cultivo en fructosa. ¿Sí? En el caso de medio formulado con glicerol, alcanzamos 98.5% de conversión del aceite en biodiesel. Y vean que en la mayoría de los casos esos rendimientos son superiores al 96% y sí podemos denominar a eso aceite biodiesel. ¿Está bien? Entonces en este caso utilizamos un catalizador de ácido molibdénico con fósforo, justamente soportado en aluminio. Y para finalizar, podemos obtener también aceite microbiano a partir de residuos agroindustriales, y en este caso estamos utilizando aquí en Paraguay una melaza de soja, que es el residuo justamente de la extracción etanólica de proteína de soja. Entonces, estamos haciendo crecer en este medio, formulado a partir de la melaza, el mucorcetilinoides, y probamos diferentes relaciones de azúcares totales y complementos de nitrógeno, como son los extractos de fariñas diferentes, ¿sí? Diferentes concentraciones, para obtener aceites microbianos, y hasta ahora hemos llegado a rendimientos superiores al 18% en peso en mucos. Estamos estudiando estos diferentes tipos de residuos que pueden ser justamente utilizados para la producción de aceite microbiano y consecuentemente biodiesel. Bien, en resumen, podemos utilizar diferentes fuentes de carbono para la producción de aceite microbiano. Ese aceite microbiano se acumula en función de la relación carbono-nitrógeno. Es muy importante que esa relación carbono-nitrógeno sea superior a 20, generalmente entre 100, ¿sí? Para que justamente se acumule ese aceite en el interior de la célula. Esa acumulación lógicamente va a depender de la presencia de ciertos minerales, ciertos nutrientes que van a promover la formación de enzimas, ¿sí? Y que a su vez actúan en la acumulación de estos aceites en el interior celular. Se pueden extraer estos aceites microbianos de diferentes formas. Pueden ser extraídos por medio de solventes o por medio de utilización de microondas, sonicado, con etanol simplemente, que es menos tóxico, que no es tóxico justamente. Y también se pueden formar diferentes tipos de, se pueden utilizar diferentes tipos de catalizadores básicos, catalizadores ácidos para la formación de biodiesel. Y ese rendimiento, como ustedes vieron, en nuestro caso obtuvimos rendimiento de 93 a 98% en estos. Bien, me resta solamente agradecer a la Organización de Estudiantes de Química Biológica, ¿sí? A la Universidad de San Carlos de Guatemala, por la invitación para disertar en este evento. Este es mi contacto, danielrivaldi@gmail, donde pueden formular sus preguntas adicionales a esta conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que sí hay algunas preguntas, entonces las vamos a proyectar y se las voy a leer si le parece bien. La primera es, entre las bacterias, hongos filamentosos y algas, ¿con cuál se puede obtener un mejor rendimiento para la producción de biodiesel? Perdón. Ya, en realidad, en todos se pueden obtener rendimientos elevados de ácidos grasos y de aceite microbiano. Entonces, si yo tengo una cantidad de aceite microbiano superior a 20%, ¿verdad? Yo puedo utilizar ese microorganismo para producir biodiesel, y los rendimientos en producción de biodiesel dependen principalmente de la reacción catalítica que yo voy a utilizar. En el caso de los aceites microbianos, esos aceites microbianos son ligeramente ácidos. Entonces, en ese caso se recomienda que se utilicen catalizadores ácidos, como el ácido molibdénico o también ácido sulfúrico pueden utilizarse como catalizador para la producción de ese biodiesel. ¿Cuál de esos microorganismos, bacterias, hongos o levaduras produce, o algas producen mayor cantidad de aceite, acumula mayor cantidad de aceite? Varía. Ustedes vieron la tabla, esas tablas que presenté, justamente pueden llegar hasta 70, 75, 77%
La acumulación en el caso de levaduras, en algunas algas también puede alcanzar a rendimientos superiores al 60%. Eso va a depender mucho del microorganismo, propiamente dicho. No puedo decir que con esta es mejor. Desde mi punto de vista, hacer crecer hongos filamentosos es muy fácil porque crecen en cualquier tipo de sustrato. Puedo utilizar efluentes como sustrato. Ya en el caso de bacterias, algunas bacterias son un poco más delicadas en el tipo de sustrato y los contaminantes que pueden estar en ese medio. Entonces es importante evaluar cuál de ellas, esos microorganismos, es mucho más adaptable al medio que vamos a utilizar. Y consecuentemente, cuando tenemos el aceite, vemos cuál es el catalizador ideal para la conversión de ese aceite a biodiesel. Ok, muchas gracias. Y la siguiente. Hay muchas ventajas en utilizar los lípidos producidos por los microorganismos oleaginosos, pero ¿existen desventajas en utilizar microorganismos oleaginosos versus los aceites de origen vegetal, como de coco, palma, etcétera? Utilizar ventajas y desventajas. La desventaja, ya hablamos de las ventajas. La desventaja probablemente sea que los procesos industriales para la obtención de biodiesel a nivel mundial generalmente son procesos básicos. Utilizan hidróxido de potasio o hidróxido de sodio como catalizadores. Entonces, como había mencionado, el aceite microbiano, él es ligeramente ácido. Entonces, yo necesito catalizadores ácidos para evitar la formación de jabones. Entonces, si yo utilizo un aceite microbiano que tiene una cierta cantidad de acidez y utilizo hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, eso va lógicamente a formar jabones, va a bajar mi rendimiento productivo en biodiesel y voy a formar jabones y va a costar la separación, o sea, va a incurrir en un gasto mayor el proceso de separación de ese biodiesel en la fabricación. Entonces, quizás el problema más importante en el caso de la producción de aceite microbiano a partir de microorganismos es que estos aceites pueden ser ligeramente ácidos. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. La siguiente. ¿Se puede emplear aceite microbiano como sustituto de aceites vegetales, por ejemplo el de palma, y en productos cosméticos y alimenticios como los champús y cremas? Sí se puede justamente, y hoy día se está estudiando bastante, y si ustedes procuran o buscan información en internet van a encontrar las aplicaciones de estos aceites vegetales justamente por el tipo de perfil de ácidos grasos. Entonces, yo prefiero, o sea, es preferible para la industria cosmética una cantidad de ácido láurico, por ejemplo, mayor cantidad de ácido láurico. Entonces, yo lo que puedo hacer es modificar genéticamente esos microorganismos para que generen mayor cantidad de ácido láurico o ácido palmítico, por ejemplo. O bien si quiero un ácido linoleico para la industria de alimentos o como suplemento alimenticio, yo puedo justamente modificar esos microorganismos o encontrar un microorganismo que naturalmente pueda acumular mayor cantidad de este tipo de lípidos en su interior. Muchas gracias. La siguiente. ¿Cuáles son las ventajas de la producción de biodiesel a partir de aceites microbianos comparado con otros biocombustibles más recientes como el H2 de microalgas? Bueno, la producción de biodiesel está muy variable. Se pueden justamente, si yo utilizo aceite microbiano para producir biodiesel, quizás tenga rendimientos más elevados. Especialmente hoy en día se está utilizando mucho las algas, se están utilizando mucho las algas. Yo no tengo un estudio comparativo entre si es conveniente hacer biodiesel a partir de microorganismos y comparar ese biodiesel con el costo de producción y la cantidad de poder calorífico que se genera cuando obtengo hidrógeno a partir de algas. O sea, pero yo supongo justamente que en el caso de la producción de hidrógeno en microalgas, además de hidrógeno, ese microorganismo puede justamente acumular también aceite. Mucho del problema en estos procesos que utilizan microorganismos, tanto heterotróficos como autotróficos, es la fase de separación, de obtención de ese aceite para convertirlo en biodiesel, en combustible. En el caso de hidrógeno con microalgas, lógicamente no, ¿verdad? Porque el hidrógeno se va a formar y va a ser liberado en el medio y yo puedo separar eso.
El asunto es ver cuáles son los rendimientos que se producen de hidrógeno en microalgas y comparar ese rendimiento en biodiesel que se puede obtener de aceites, a partir de aceites microbianos, microorganismos heterótrofos. No tengo un estudio que me indique cuál sería más ventajoso. Ok, muchas gracias. La siguiente. Sabemos que la biotecnología verde es relativamente nueva y más costosa económicamente hablando. ¿Qué cree usted que se debe mejorar o cuáles son las vías para hacerla más económica? Bueno, te puedo hablar acerca justamente de producción de combustible. O sea, yo necesito reducir mis costos y para reducir mis costos es preferible que yo utilice sustratos, en el caso de fermentaciones para la obtención de etanol, la obtención de aceite microbiano para biodiesel. Necesito utilizar residuos agroindustriales. Y principalmente residuos agroindustriales que tengan fuentes de carbono disponibles de fácil acceso. Por ejemplo, podría ser glicerol de biodiesel. Es un sustrato que se descarta principalmente y cuyo carbono es fácilmente degradable por varios de esos microorganismos que citamos dentro de la exposición. Entonces, para hacer más económica esa economía verde, nosotros necesitamos reutilizar o dar un aprovechamiento a esos residuos agroindustriales principalmente, para que se bajen los costos, se obtenga un combustible de menor costo y justamente sea amigable con el medio ambiente una vez que nosotros vamos a sustituir o asimilar esos residuos que si no estarían contaminando el medio ambiente. Muchas gracias. Hay otra. ¿Qué tan rentable es la producción de biodiesel de aceite microbiano frente a la palma africana? Bueno, la cantidad de aceite de palma africana, esa palma normalmente creo que está entre, no estoy seguro, 35, 45% de la pulpa contiene justamente aceite. Entonces, yo puedo justamente tener gran cantidad de aceite por tonelada de pulpa procesada, ¿sí? El problema con la palma africana es que yo necesito mucho tiempo, ¿verdad? Un año por lo menos, para acumular ese aceite en la pulpa, ¿sí? Para que después pueda obtener. Entonces, si yo comparo eso, la producción de aceite microbiano, yo puedo hacer aceite microbiano en 5 días. Si yo tengo un volumen, un reactor grande, gran reactor, volumen grande, y utilizo residuos como sustrato, quizás a la larga el proceso de producción de biodiesel a partir de aceite microbiano sea mucho más interesante. Como les dije, no tengo un dato económico de cuál sería más rentable ahora, pero si nos ponemos a pensar, nosotros podemos tener aceite en gran cantidad, en menos tiempo, en un espacio mucho menor. Ya en el caso de la palma necesito áreas de plantío, de plantación, una área muy grande. Necesito todo ese proceso de extraer, de sacar el cacho, ¿verdad?, de los frutos y llevar ese fruto a la planta, realizar la separación de la cáscara. Por otro lado tengo la pulpa, tengo que procesar la pulpa y así sucesivamente. Eso es un proceso muy engorroso y que lleva mucho tiempo en comparación de la utilización de aceite microbiano. Muchas gracias. La siguiente. ¿Qué beneficios tiene el uso de microorganismos filamentosos a escala industrial para la producción de biodiesel? Yo creo que ya mencionamos esas ventajas en comparación con los aceites vegetales. Primero, que no compite con los alimentos. Hoy en día, aquí en Paraguay, por ejemplo, nosotros estamos haciendo producción de biodiesel utilizando aceite de soja. El aceite de soja es un aceite relativamente caro. Creo que está a $680 la tonelada. Y ese aceite yo puedo utilizar como alimentación, o sea, para alimentación y no necesariamente para la producción de biodiesel o de combustible. Entonces, ahí tenemos que balancear esa cuestión de o usamos el aceite para alimentación o usamos eso para producción de combustibles. Y yo creo, como les dije, el microorganismo puede ser generado en un área pequeña, un volumen elevado, en menor tiempo, ¿sí?
y eso puede competir fácilmente a nivel industrial contra otros tipos de materias primas. Ok, la otra, ¿qué otros productos se pueden aprovechar de este proceso? Bien, a partir de ese cultivo para la producción de aceites, ese aceite yo puedo utilizar, como dijimos, para la industria cosmética o industria de alimentos. Eso va a depender del perfil de ácidos grasos que tenemos. Entonces, la utilidad puede ser variable, ¿sí? Va a ser en función justamente de cuál es el perfil de ácidos grasos. O sea, yo puedo usar también ese aceite microbiano como vehículo, por ejemplo, para impregnar Bacillus thuringiensis en los campos y con eso justamente reducir la cantidad de agrotóxicos o agrodefensivos que se utilizan en los campos. Entonces puede ser un vehículo, aceite puede ser un vehículo y puede tener también otras aplicaciones diversas. Muchas gracias. Creo que esa es nuestra última pregunta. Le agradecemos su participación, doctor, y por tan interesante ponencia. Estoy segura que fue de mucho provecho para todos. Vamos a seguir con nuestra... Sí, muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra... Perdóneme. Sí. No, pues seguir. No solo vamos a seguir con nuestra siguiente ponencia del día. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.